Ahí está. Así que les estaba diciendo que hoy en día la vida nos presenta nuevos desafíos y creo que hay que responder con nuevas respuestas. Hay dos variables que en este momento han tomado mucha relevancia. Una es el tiempo. Hace muchos años que trabajo en esto y he sido testigo del sueño del empresario gráfico de cambiar procesos, de cambiar metodologías obsoletas, de dejar de hacer trabajos de repetición. Sin embargo, siempre falta el tiempo de sentarse, a evaluar una herramienta, realmente a cambiar, ¿no? A analizar, a cambiar, a mirar alrededor y ver cómo nos readaptamos a las nuevas situaciones. Hoy tenemos ese tiempo. Y por otro lado, la otra variable que ha tomado relevancia es la tecnología. Y hoy más que nunca es nuestra aliada. Nosotros en SYSTEC, hace muchos años, hemos hecho una herramienta que realmente hace más eficiente el trabajo del gráfico, y ser más eficiente no es ni más ni menos aprovechar mejor el tiempo. Por eso queremos mostrarles, ahora los voy a dejar en manos de Marcelo Bursomi, gerente operativo de SYSTEC, que les va a contar las características y los objetivos de esta herramienta. Bueno, nos vemos luego. Muchas gracias. Bueno, Anís, gracias por la presentación. Compartí la pantalla. Espero que todos la estén viendo. Si alguno no la ve, escribe en el chat, así Anís tal vez los orienta para que la puedan ver, pero todos deberían ver mi monitor, así vamos juntos recorriendo unas diapositivas. Bien, bueno, tal como adelantó Anís, estamos especializados en industria gráfica, hace más de 30 años que hacemos esto, y actualmente Aramis cuenta con más de 300 instalaciones y más de 1.500 usuarios. Algunos de ustedes no nos conocen porque hemos tenido contacto, pero bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa argentina llamada SYSTEC. Bueno, mi idea es mostrarle, darle un pantallazo de la herramienta, principalmente de nuestros módulos de presupuestos y de órdenes de trabajo. Para poder darse una mejor idea de qué puede resolver el Aramis, quiero que primero conversemos un poco sobre los objetivos que tiene el área de presupuestación. Estos objetivos son comunes a cualquier industria gráfica. Algunos hacen productos en offset, otros en digital y también en flexografía. Todos ustedes tienen una heterogeneidad en sus procesos, pero comparten los objetivos. Entonces quiero repasar un poco los objetivos comunes de un sector de presupuestación. Velocidad de respuesta. Nos estamos acostumbrando a tener todo en plazos mucho más cortos que lo que pasaba hace 15 o 20 años, en todos los sentidos, ¿no? Ya sea para entretenimiento, negocios, comunicación. Entonces este sector, los clientes trasladan esta necesidad al sector y quieren recibir la cotización lo antes posible. Esto puede ser un factor decisivo a la hora de elegir el proveedor, ¿no? El primero que me manda el presupuesto, si yo estaba urgido, seguramente lo seleccione. Por otro lado está la optimización de recursos. Yo puedo tener una buena velocidad de respuesta con 3 presupuestistas, o podría tenerlo con 1 o con 2, depende de varios factores. Uno, en general, es la herramienta con la que dispone el presupuestista para hacer estos presupuestos, ¿no? Entonces, un objetivo es siempre optimizar los recursos. O sea, con menos recursos poder dar más valor al cliente, a sus productos y a nuestra velocidad de respuesta. Por otro lado, está la disminución del margen de error. Pues si algunos tienen el micrófono activado, les pedimos que por un ratito lo silencien, así tenemos mejor sonido. Bien, disminución del margen de error. Muchos
Durante muchos años la gráfica hizo esta tarea con lápiz y papel, haciendo cuentas a mano. Actualmente siguen existiendo cuentas paralelas a sistemas o a planillas de Excel, lo que genera un margen de error, ¿no? Error al calcular un proceso, al calcular una materia prima, etc. Otro objetivo es la capitalización del conocimiento. También es común en este rubro que existan pocas personas dentro de la organización que tengan la capacidad, el conocimiento de hacer un presupuesto. De hacer un presupuesto bien, ¿no? El presupuesto es como la palabra lo indica, es un supuesto. O sea, ¿qué creemos que va a pasar si fabricamos este producto que nos está pidiendo mi cliente? En general no sabemos con exactitud, porque muchas veces son trabajos nuevos, o aunque el trabajo no sea nuevo, la tirada puede ser distinta. Entonces, siempre tenemos que presuponer qué es lo que va a pasar. Ese conocimiento, en general, recae en una persona, pero uno de los objetivos es que sea un conocimiento propio de la empresa y no de la persona. Entonces, esto facilita la delegación y un montón de ventajas, ¿no? Que el conocimiento sea de la organización y no de las personas. Coherencia con el cliente. En países donde hay inflación o en empresas donde la diversidad de productos es muy grande y hay una o dos o tres personas que cotizan, puede notarse cierta inconsistencia en los criterios, ¿no? Porque lo hacen a mano, uno redondea hacia arriba, otro redondea hacia abajo, a uno le parece que la demasía, o sea, la maculatura que va a desperdiciar es de 300 pliegos, otro cree que es de 200, entonces se puede presentar una incoherencia frente a los precios que le pasamos a nuestros clientes. Otro objetivo es la flexibilidad y el dinamismo. Más hoy en día, tenemos que estar totalmente flexibles para poder cotizar lo que nos pidan, que podamos hacer con nuestros recursos, nuestras máquinas, y hacerlo de manera dinámica, ágil, rápido y con un costo menor. Y por último, el análisis de datos. O sea, más allá de la parte, el objetivo principal del área de presupuestación es hacerle llegar al cliente un precio de lo que va a tener que abonar por su producto. Pero por otro lado, también necesitamos datos para hacer esto bien, o para proyectar alguna mejora. Entonces es importante analizar los datos que tenemos. Bien, hasta acá vimos los objetivos generales del área de presupuesto. Ahora les muestro cómo es el circuito, primero por arriba de esta herramienta que estamos presentando. Los pasos los podemos agrupar. Estos primeros tres pasos, que son definir el cliente y su producto, hacer la presupuestación, o sea, hacer los cálculos necesarios para estimar el costo y ponerle un precio, y la propuesta para el cliente, hacerle llegar al cliente de manera clara nuestra propuesta comercial. En caso de que el cliente acepte nuestra propuesta, los pasos serían estos. Cierro el presupuesto, genero la orden de trabajo y pasa el trabajo a la producción. Este sería el circuito en la mayoría de los casos, ¿no? Bien. Ahora me meto un poquito más en la parte más técnica, ya hablando de la herramienta específica, el módulo de Aramis. Lo primero que hacemos nosotros para que una implementación sea exitosa es la parametrización. ¿Esto qué sería? Es una adaptación para que el sistema pueda ejecutar los cálculos de los costos tal como la empresa lo necesita. De todos nuestros clientes no hay dos que coticen de la misma manera, a pesar de tener las mismas máquinas y hacer los mismos productos, todos tienen su manera particular de cotizar. Algunos cotizan por hora, otros cotizan por millar, algunos redondean millar para arriba, otros no redondean los millares, está el cálculo por pliego en el caso de digital. Entonces, el sistema tiene un método de formuleo muy potente, donde yo puedo ingresar la fórmula que quiero que ejecute el sistema, es un algoritmo. En la pantalla ahí puse un ejemplo, es el costo de impresión, y creé dos fórmulas sencillas, ¿no? Una calcula el tiraje, lo divide por la velocidad, le suma un tiempo de arreglo por las planchas de offset y lo multiplica por un valor. En el caso de flexografía, podría ser parecido, en vez de pliego van a pasar metros,
y va a tener la velocidad correspondiente a esa máquina. Pero abajo también crea una fórmula que dice por millar, donde el sistema, en vez de calcular el tiempo, calcula los millares. Entonces, acá se dan una idea de la flexibilidad que tengo. O sea, también puedo, en un mismo sistema, en una misma empresa, tener dos modalidades distintas para cotizar un mismo proceso. Esto también sirve para cuando una empresa cotiza de una manera y quiere migrar hacia otra manera, pero todavía no está seguro si pasar de millar a hora o de hora a millar, teniendo las dos puede hacer este traspaso con más seguridad. Además de fórmulas, existen valores condicionados. Es muy común que nuestras máquinas cambien, varíe su rendimiento, su velocidad, según las características de lo que estoy pasando por esa máquina. No es lo mismo un papel estucado de 90 gramos que una cartulina triplex de 300 gramos. Va a ir a otra velocidad, voy a tener otros inconvenientes o otros retrasos que contemplar, si larga pelusa la cartulina, si se estira mucho el pliego en las puntas, si es un pliego grande, si es un pliego chico, si tiene un color especial. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos, volcamos esa inteligencia que tienen ustedes, la volcamos al sistema. Entonces le decimos, mira, cuando el trabajo tenga un pantone, la velocidad baja un 10%. Si es un papel muy pesado, la velocidad es tal y no tal otra. O el valor del millar varía según la cantidad de colores, etc. Esto es como para que se den una idea de lo que se puede parametrizar. Este proceso lo hace SYSTEC, o sea, lo hacemos nosotros, no lo hace el usuario, entonces eso agiliza mucho la implementación. Pasa muchas veces que uno adquiere una herramienta y tiene que primero configurarla y después recién empezar a usarla. Eso, según nuestra experiencia, nos indica que el usuario tiene un desgaste de energía, de tiempo, en configurar la herramienta y puede no llegar a buen término el proyecto, puede fracasar porque el usuario tiene que primero aprender a configurarlo para después aprender a utilizarlo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Toda la configuración la hacemos nosotros y el usuario dedica su energía y su tiempo a aprender a usarlo, ya sacando presupuestos. Bien, además de parametrizar los costos con sus fórmulas y sus valores, podemos parametrizar debemos parametrizar, ¿no? La tabla de máquinas, las plantillas de costos, las plantillas de qué opciones quiero que el sistema me ofrezca cuando cotizo una revista, cuando cotizo una etiqueta, cuando cotizo un libro, cuando cotizo un plotter. Entonces yo defino mis plantillas. Digo, bueno, cuando yo cotizo una revista, quiero que el sistema me ofrezca qué tipo de encuadernación lleva, si es acaballada, si es binder, si es cosido a hilo. Entonces hago una plantilla para revistas. Pero cuando calculo una etiqueta hecha en flexografía, los costos van a ser otros. Va a tener troquelado, estampi y no va a tener encuadernación acaballada. También parametrizamos los sustratos. Estos son los papeles con los que trabaja la empresa. Hay una tabla de tintas, de troqueles, de cilindros, en el caso de la flexografía, los distintos zetas, y algunas otras tablas más como vendedores, etc. Bien. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que en el circuito general que presenté, el primer paso era cargar el cliente y su producto? En Aramis, ¿qué productos puedo cargar? Puedo cargar folletos, revistas, cajas para packaging. Las cajas pueden ser en cartulina o microcorrugado, etiquetas en offset, en flexo o en digital, cuadernos, flyers, comprobantes. Y depende del producto que yo elija, el sistema me va a pedir determinados datos. Si yo elijo una revista, me va a preguntar cómo es la tapa, cómo es el interior, y puedo tener hasta distintos elementos en una revista o en un libro. Puedo tener una sobrecubierta, una guarda, etc. Bien. Una vez que yo tengo definido mi producto, como tengo previamente cargadas mis máquinas, el sistema va a hacer el cálculo de los pliegos posibles. Va a tener en cuenta qué valores yo le definí de pinzas, que tiene que tener en el caso de las máquinas offset,
qué valores necesito de la calle vertical o la calle horizontal, que sería lo que a veces le decimos el doble corte. Y con esos datos, el sistema hace las cuentas y me dice, bueno, en el ejemplo que estamos viendo, me ofrece una hoja 63 por 88, como es una máquina grande, el pliego entra completo, y me está mostrando, no sé si llegan a ver en el pliego de abajo, que entran 8 productos de frente y 8 de dorso. ¿Está bien? El sistema calcula muchas opciones y me las ordena según la más conveniente en cuanto al costo. Bien. Así como el sistema calcula un folleto, puede también calcular el encastre en el caso de las cajas, ¿no? Las cajas convencionales, que acá las llamamos galeno, o fondo automático, fondo americano, o tipo avión, son esas cajas muy comunes en la industria farmacéutica y también en lo que es comestible. Y fíjense que en este dibujo el sistema pudo calcular el encastre, le decimos acá, pero es el aprovechamiento, ¿no? ¿Cuánto puede entrar un estuche con otro para utilizar mejor mi pliego? En este caso el sistema me puede mostrar cartulina que viene en hojas o también que viene en bobinas, que es común en la industria del packaging. Entonces, depende del producto que yo haga, me va a mostrar distintas opciones. O un cálculo del pliego, en el caso del offset, o un cálculo de un Z, un cilindro, en el caso de la flexografía. Bien, entonces, hasta acá, ¿qué pasos vimos? La configuración del sistema, la carga de un producto y la elección del pliego a imprimir. Pliego o bobina en el caso que corresponda. Entonces, con esos datos, Aramis ya puede hacer el presupuesto. Acá lo que están viendo en pantalla es un ejemplo de un presupuesto donde van a ver distintos renglones con los costos posibles definidos en la plantilla. Acá vemos que está tildada las planchas CTP, el papel, el corte inicial, el arreglo de impresión, y hay algunos otros costos que están apagados, o sea, no tienen el tilde de la izquierda. Esto posibilita que el presupuestista diga qué procesos tiene que incluir y cuáles no. Entonces, un producto puede tener laca UV brillante, o puede tener un laminado, o puede llevar un troquel, y el presupuestista tilda y destilda lo que corresponda. A medida que tilda, el sistema va ejecutando las cuentas que parametrizamos al principio, lo va haciendo de manera automática. Y me va arrojando el costo. Estos costos, que se obtuvieron con la fórmula ingresada, pueden estar configurados en la moneda local o pueden venir de un valor que está dolarizado. Entonces, si bien yo acá lo voy a ver todo en mi moneda local, el costo pudo haber partido de un insumo dolarizado y lo va a multiplicar por la cotización del dólar, que yo la puedo ir cambiando día a día. Ustedes ven ahí que hay algunos ítems que están en verde. Eso implica, a simple vista, que están atados a la incidencia del dólar, que puede ser un 100% de incidencia o otro porcentaje. Por otro lado, también ven otros costos que están pintados, porque se pueden poner costos en un presupuesto que no estén sumando en el subtotal del presupuesto, sino que sean adicionales al momento de presentar la propuesta al cliente. O sea, si yo tengo que hacer un presupuesto y el cliente me dice que quiere laca, UV o barnizado, por ejemplo, yo no puedo poner los dos costos que se sumen porque serían excluyentes. Entonces lo hago sin uno y sin otro, pero los marco como que quiero que ese valor adicional me salga en la propuesta al cliente. Es decir, el costo del presupuesto sin esos dos es tanto, pero si le quiero agregar laca UV, adiciono tal monto, y si le quiero agregar barniz, adiciono tal otro monto. Por otro lado, vemos arriba que hay un subtotal y un total del presupuesto. También lo puedo mirar acá a la derecha arriba, ¿no es cierto? Puedo mirar en qué
unidad de medida lo quiero ver. Puedo mirarlo por millar, o puedo mirarlo unitario, o total. Es el costo del presupuesto, más los incrementos que estoy mirando también en el encabezado de esta pantalla, que es la utilidad, la comisión, otros incrementos sobre el costo, etc. Esos incrementos se pueden inclusive asignar a un cliente, o sea que todo el presupuesto de un cliente no va a ser igual al del otro, porque sus incrementos, porcentajes de comisión o de utilidad, son diferentes y pueden estar asociadas directamente a la cuenta del cliente. Por otro lado, también hay incrementos que pueden ser incrementos sobre el costo. O sea, yo puedo decir que un costo, por ejemplo, un costo de terceros, no quiero que me sume los incrementos generales, sino que corresponda otro incremento en particular. Entonces yo en la línea de ese costo puedo poner al final un porcentaje diferente de incremento y destilar que utilice los incrementos de arriba. O sea, todas estas combinaciones, les estoy dando un poco más de detalle, pero lo que les quiero mostrar es que el sistema es muy configurable caso a caso. O sea, que se pueden hacer muchas cosas y cambiarlas en cada situación en particular. Lo mismo que si en un costo yo no estoy de acuerdo con la fórmula y quiero poner un costo a mano, eso me va a quedar en rojo marcado, para que si yo estoy delegando la tarea de presupuestación, muy rápidamente me doy cuenta que eso fue cambiado a mano. Bien. ¿Sigo? Sí. Bárbaro. Bien, entonces hasta acá hicimos el presupuesto con toda la flexibilidad que nos contó Anís, poniendo costos, sacando costos, cambiando algún valor, cambiándole la utilidad, los incrementos, diciéndole cuál es adicional, cuál no. Una vez que yo hice todo eso, el sistema también me da la posibilidad de generar distintos presupuestos según las cantidades que me pidió el cliente. Esto es muy común en gráfica. Acá, por ejemplo, en la pantalla vemos que calculó por 6.000, 7.000 y 8.000, además de los 5.000 original. Esto lo hace en segundos el sistema. No importa que sean 3 alternativas o que sean 20. Entonces, si un cliente me pide distintas cantidades y me dice por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, con laca o sin laca o con polipropileno, yo utilizo esta opción que comentó Anís de los adicionales y solamente hago las escalas por cantidad. Entonces, el sistema eso lo hace en segundos y, por otro lado, le va a decir cuánto le sale con el proceso de acabado que elija, ¿no? Acá se gana mucho tiempo porque, bueno, lo hace todo automáticamente con los valores que yo predefiní en el presupuesto base. No obstante, si a partir de una cierta cantidad ustedes quieren hacer una consideración especial, como por ejemplo cambiar la máquina, porque bueno, si son 1.000 me conviene hacerlo en la máquina de medio pliego, pero si son 10.000 quiero seleccionar otra máquina, lo puedo cambiar. Y por último, hablando del circuito de presupuestos, por último llegamos a la propuesta para el cliente. Es importante que la propuesta sea clara, contenga lo que se consideró para llegar al precio y con las aclaraciones que corresponda. Entonces en el sistema se pueden setear distintos autotextos para que el sistema aclare si hay algo que no incluye, como por ejemplo pueden no incluir colores metálicos, o sea, nos piden una cotización, nos dicen que es a 2 colores, nosotros se la enviamos, pero tal vez hay que aclarar ciertas cuestiones, ¿no? O no incluye el diseño, o el costo del troquel se paga por única vez. Entonces, en Aramis se confecciona la propuesta para el cliente, lo más claro posible y queda almacenado, ¿no? Y directamente se la puede mandar al cliente por mail o generar un PDF. Esto es importante. Bien. Porque lo que estábamos hablando antes de las alternativas, uno puede estar hablando por teléfono con el cliente, hacerle 20 alternativas de cantidad o de gramaje, y el sistema confecciona automáticamente solo el presupuesto al cliente, y termino de hablar por teléfono y ya le envié la propuesta. O sea, realmente es
muy, muy útil en ese sentido, de la velocidad de respuesta. Y la claridad en la presentación. Bárbaro, gracias. Bien, entonces, siguiendo el circuito que vimos al principio, con la aceptación de un presupuesto, se genera la orden de trabajo. Acá están viendo un ejemplo, esto es una orden de trabajo del ejemplo que venimos viendo con las pantallas, un folleto, me muestra el dibujo de la hoja, el dibujo del pliego, y me traslada todo el conocimiento que tenía el módulo de presupuestos, se los traslada al de órdenes de trabajo. Entonces acá, bueno, se agiliza mucho la comunicación y se disminuye mucho el margen de error. La orden de trabajo ya sabe para qué cliente es, qué procesos se consideraron en el presupuesto, cómo se calculó el pliego, en qué máquina, qué colores se calcularon. Entonces, esta orden, ¿cuáles son las características principales de la orden de trabajo? Una es que está integrada con el presupuesto. Otra es que es flexible. A pesar de estar integrada, también cobra cierta independencia. Por ejemplo, yo puedo cotizar un trabajo con cierto formato, cierto papel, pero al momento que el cliente me lo acepta, tal vez no dispongo de ese papel. O producción se da cuenta que lo puede sacar mejor de otro formato, porque vio el archivo, sabe que lo puede poner un poquito más apretado, o tiene un recorte que quiere aprovechar. Entonces también la orden de trabajo es flexible porque se puede cambiar a lo que estaba presupuestado. Siempre para mejora, ¿no? Pero a veces no, a veces el cliente lo quiere ya, no tengo el papel con el que le coticé, tengo otro papel en stock, es un poquito más caro, pero prefiero entregárselo a tiempo. Entonces cambio el formato en la orden de trabajo. Pero me queda en el antecedente. Así se cotizó y así se fabricó. Es customizable, hay distintos modelos de órdenes de trabajo. Por sector puedo tener una planilla para el sector de preprensa, una para el sector de impresión, y que sea distinta, ¿no? A preprensa tal vez le ponemos menos datos como para que pueda hacer las planchas o la matriz que se necesite, y en impresión podrían estar los colores o la demasía que tiene que pasar por la máquina. La demasía acá le decimos a la maculatura, al scrap. Y puede ser distinta según el tipo de producto. Por ejemplo, esta es una orden de trabajo típica de un producto plano, algo que va a entrar en una hoja. Pero yo puedo tener una orden así, esta es distinta, es de un producto que entra en bobina. Como verán, no está el dibujo del pliego, sino que me indica cómo van a salir de la bobina, cuál es el sentido de impresión, cuál es la presentación para entregarle esa bobina al cliente. Esto es muy propio de las etiquetas hechas en flexografía. Entonces yo puedo manejar distintas órdenes según los productos. Bien. Cuando yo utilizo un sistema, el módulo de presupuestos, el solo hecho de pasar los presupuestos a los clientes, aceptarlos para generar la orden, eso me alimenta un montón de información valiosa. Información que ya la tengo, pero el sistema la ordena y me la presenta en distintos formatos. Por ejemplo, la efectividad del presupuesto. ¿Qué tan efectivos estamos siendo en el proceso de presupuestación? La efectividad se puede medir de distintas maneras. Una puede ser, bueno, hicimos 100 presupuestos, el mes pasado nos aceptaron 20. Tuvimos una efectividad del 20%. Eso hablando en materia de cantidad de presupuesto. Pero también lo analiza por el monto. Tal vez hice 100 presupuestos, que equivalían a 10.000 pesos, por decir un número, y me aceptaron 20 nada más, pero que representan 5.000 pesos, o sea, el 50% del valor presupuestado. Entonces, Aramis me muestra esa efectividad distinguida por cantidad de presupuestos y por monto presupuestado. Esta efectividad de presupuesto la puedo ver también por cliente, por producto o por vendedor. En el caso de que mi empresa tenga distintos vendedores, yo puedo saber cuál tiene mayor efectividad y tiene mejor porcentaje de presupuestos versus aceptados. Sí, Anis. Por otro lado, tenemos la estadística de rechazos. Así como podemos aceptar un presupuesto en el sistema, que va a generar la orden de producción y hacer todo el circuito que sigue en producción, podemos también
cargar en el sistema cuando nos rechazan un presupuesto. Y cargarle un motivo a ese rechazo. Nos rechazó por precio, por entrega, por calidad, etc. Entonces, eso, alimentando esa estadística, vamos a obtener una información importante de por qué nos rechazan los presupuestos. Si nos rechazan por precio, por cantidad, qué porcentaje nos rechazan por cada uno de los motivos. Bien. Y por último, totales de presupuesto según el Estado. El sistema sabe cuando el presupuesto está pasado o todavía está en proceso de confección, cuándo está aceptado, cuándo está rechazado o cuándo está pendiente. Lo pasé y todavía no tengo información del cliente. Anis, ¿te parece que hagamos un espacio para ver si alguien tiene preguntas, alguna duda, a ver si vamos bien? Sí, perfecto. Si alguien quiere preguntar algo. Pueden desilenciarse los micrófonos y hacer la pregunta que quieran, con total confianza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Quién habla, Rodrigo? Gracias. Sí. A ver, nosotros venimos trabajando con una digamos, una cotizador que nosotros lo tenemos desarrollado, no con tanta, digamos, efectividad, pero sí, más o menos en estos rangos, que es un tema más personal. Le digo, como experiencia, desarrollarlo, no, eso no lo volvería a hacer nunca, porque realmente es zapatero a tus zapatos y comienza a inventar la rueda es terrible. Pero bueno, estamos avanzando. Lo que yo buscaba es más o menos en el tema de este concepto de transformación digital, ¿no es cierto? Y anclándolos con el mercado. ¿Qué tan avanzados están ustedes en el tema de cotizar ya en línea, de buscar? Porque yo y la verdad, la razón más importante por la cual estoy asistiendo a esta capacitación de ustedes es porque realmente la velocidad, un poco la transformación digital, tiene que ya estar un poco más en línea, o sea, avanzar más hacia ese proceso más hacia el mercado, pero desde el punto de vista digital, para poder tener, digamos, una comunicación más en línea. Un poco por ahí quisiera saber ustedes cómo vienen trabajando este proceso, o si su sistema estaría como ya, o sea, tener las bases para trabajar más o menos digamos, un modelo tipo web to print, ¿no? O sea, donde el cliente pueda ya opcionar, decidir y tener una versión más inteligente en la web. Entonces, esa es un poquito mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias a vos. Anis, ¿respondo yo? Sí, primero le quería preguntar a Rodrigo qué tipo de productos hace, porque hay muchas soluciones, incluso nosotros tenemos una herramienta web to print, pero depende del tipo de producto que sea realmente estándar en la forma de presupuestarlo. 3 líneas de negocios estamos en la público comercial, editorial y algo de empaque, ¿no? Más plegadizas. En digital, muy poco, pero es nuestro, digamos, uno de los puntos que queremos desarrollar. Gracias. Gracias. Marcelo. Bien, bueno, Rodrigo, nuestro sistema es un sistema de escritorio, por lo tanto, no es un sistema web que puedas utilizar mediante un navegador. No obstante, lo que vemos en nuestros clientes que utilizan este sistema, que cuando existe la necesidad, por ejemplo, de que un vendedor pueda cotizar sin estar en la empresa, utilizan otras herramientas como el escritorio remoto de Windows, donde los usuarios que suelen trabajar remotamente tienen sesiones privadas para ellos mismos, pero accesibles desde cualquier parte. Entonces, no es un sistema web, o sea, nunca lo va a poder ejecutar solamente con un navegador, pero sí con una configuración de escritorio remoto se han resuelto muchas veces esta necesidad de no estar en la empresa para poder hacer un presupuesto, o que el titular de la empresa no
puede analizar listados sin tener que ir a la empresa. Pero no es un sistema web. Lo bueno es que hay otras herramientas que bueno, compensan esta característica y te permiten tenerlo en línea. Eso es en cuanto a Aramis, al que estamos viendo ahora. Paralelamente, nosotros tenemos otro producto que se llama GPA, que es Gestión de Pedidos Aramis, que ese sí es un producto web, es un producto que permite ingresar pedidos, ver los estados, permite también configurar un web to print, pero tiene características bastante distintas de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que yo estoy mostrando hoy es el producto de escritorio, que es el más potente en cuanto a criterios, cálculos, flexibilidad, es el más, por decirlo de alguna manera, inteligente, el que tiene más know-how por la cantidad de clientes, por los años que tiene implementado y por todos los desarrollos que se fueron haciendo en el transcurso de los últimos 30 años. El otro es un producto un poco más acotado, pero bueno, habría que analizar cada caso, a ver cuál se adapta mejor a la necesidad de la empresa. Sí, Anis. Por otro lado, así como Marcelo decía que se utilizaban herramientas como el escritorio remoto de Windows, también tenemos una posibilidad del módulo Notebook, donde el vendedor puede llevarse consigo el sistema y tener una serie especial para hacer sus presupuestos, entonces puede hacer sus presupuestos en el cliente con toda la información almacenada en la Notebook. Y luego cuando llega a la empresa sincroniza esa información con la información que se grabó en el servidor por otros usuarios y vuelve a tener, tanto en la notebook como en el servidor, el total de la información. Esa sería otra alternativa. Digamos, otra alternativa en línea, ¿no? Bien. Rodrigo, si querés hacer una pregunta más o si algún otro tiene alguna consulta. Por mí, gracias. Gracias las respuestas. Gracias. Bueno, voy a seguir. Si a alguno se le ocurre, tiene alguna duda, la puede escribir en el chat. No obstante, después les voy a volver a preguntar. Bien. Entonces, con este sistema de presupuestos y órdenes de trabajo, con las características que vimos, ¿qué ventajas obtenemos? Por un lado, los antecedentes a mano. El sistema tiene un buscador de presupuestos muy potente, donde puede buscar por distintos criterios. Puede buscar por cliente, por tipo de producto, porque tiene un proceso determinado, por fecha, por estado, por una palabra que contenga el nombre del producto. Todo eso combinado, entonces es muy fácil encontrar un antecedente de un cliente. Esto posibilita que no solo ver qué él había presupuestado, sino que actualizar el precio con 2 o 3 clics. Entonces yo busco un antecedente, digo, en el 2019 le coticé al cliente este producto, lo traigo hoy y le pido a Aramis que me lo calcule con los valores de hoy. Pero no necesito identificar nuevamente las características técnicas. Ya sabe qué medida tienen, qué papel corresponde, en qué máquina lo presupuesté. Entonces, muy rápidamente obtengo una actualización de un presupuesto anterior. Inclusive, si otro cliente me pide características similares a lo que yo le presupuesté a otro cliente, es lo mismo, puedo encontrarlo fácilmente, como decía Marcelo, los antecedentes, y luego simplemente lo traigo y se lo asigno a este nuevo cliente que me va a crear un nuevo producto para este otro con las mismas características y estructura que tenía el anterior. Gracias. Bien, otra ventaja, niveles de permisos. Yo puedo tener un staff y los distintos colaboradores tienen distintas responsabilidades y por ende distintos accesos. Entonces yo puedo delimitar qué tiene que poder hacer cada usuario. Algunos tendrán permisos para hacer presupuestos, otros, en el caso de los vendedores, podrían tener permisos solamente para ingresar solicitudes de presupuestos, pero no pueden cotizar. Otros pueden acceder a actualizar los costos, etc. Entonces, Aramis lo primero que hace cuando uno lo ejecuta es preguntar
quién sos, te pide usuario y contraseña. Depende del usuario, va a mostrar las opciones correspondientes que le asignó la empresa a ese usuario. Por otro lado, otra ventaja es la claridad en la comunicación con el cliente. Vimos que Aramis redacta una propuesta en base a lo que se presupuestó. Entonces, siempre va a ser una propuesta más bien clara y coherente. Otra ventaja es la actualización de precios. Tiene una herramienta especial para modificar los precios, hacia arriba o hacia abajo. Acá siempre van hacia arriba, lamentablemente, pero lo puede hacer de distintas maneras, uno por uno, o puedo, según, por ejemplo, el tipo de papel de ilustración, puedo aumentar o bajar un porcentaje en masa. Entonces, es bastante ágil la actualización de precios. Delegación de la tarea. Este es fundamental. Muchas veces cuando una empresa hace presupuestos o a mano o con un Excel que requiere mucha mano o mucho conocimiento, es difícil poder delegar esta tarea. Entonces lo termina haciendo el titular de la empresa o un gerente comercial. Aramis lo que permite es una delegación mucho más segura, porque delegar también tiene un costo, ¿no? O sea, nosotros queremos no solo que la persona haga el presupuesto, sino que lo haga bien, que esté bien estimado. Aramis lo que permite es que un usuario haga el presupuesto, otro lo tenga que autorizar y ver cómo lo presupuestó, si modificó algún costo a mano porque queda en color rojo, como comentó antes Anis. Entonces, agiliza mucho la tarea de delegación, pero también de una manera segura. Y por otro lado, integración de las áreas. Al ser un sistema integral, permite que la comunicación, por ejemplo, entre presupuestos y producción, sea mucho más fluida y también más segura. Se evitan estos roces de me dijo, no me dijo, en el papel está tachado el color, después me puso que era otro Pantone. Bueno, todo eso queda resuelto porque son sistemas integrados. Bien. ¿Cómo hacemos posible esto, ¿no? O llegar a estas ventajas, implementar la herramienta? Bueno, nosotros tenemos un método desarrollado y validado con muchas instalaciones, que es esta de relevar los criterios de cotización de la empresa, configurarlo en nuestras oficinas según los criterios que nos dijo el cliente y validarlo antes de que el usuario empiece a usarlo. Entonces ahí se detectan, capaz que interpretamos mal una fórmula, o que nos faltó considerar algún proceso, o nos enteramos que tiene un producto que calcula distinto la velocidad o la demasía. Entonces toda esa configuración y toda la prueba la hacemos nosotros con la ayuda de ustedes, que nos van diciendo esto está bien, esto está mal, esto quiero que me lo haga así. Entonces cuando eso está validado por el usuario, se instala. Entonces, cuando el usuario empieza a aprenderlo, no tiene que preocuparse por si el costo está bien o está mal. Simplemente aprende a usar la herramienta. La capacitación la hacemos en línea, la hacemos mediante Skype, Zoom, también manejamos mail y teléfono, pero hoy en día las herramientas que viajan por internet suelen ser mucho más rápidas, más fluidas y muy potentes. Entonces podemos conectarnos al ordenador del usuario de distintas maneras y asistirlo como si estuviéramos al lado. Realmente nosotros hacemos un acompañamiento, que es el tercer punto, un acompañamiento muy intensivo. Sabemos que los primeros pasos son los más difíciles, también los más importantes, y que luego de superar esos obstáculos, todo va mejor. La implementación siempre pasa por una pequeña crisis, y ahí estamos para sortearla, ¿no? Sí, Anis. Sí, quería agregar que esta diapositiva de la implementación es realmente totalmente importante para el éxito del proyecto. Porque a veces hay sistemas muy buenos que no tienen esta forma de actuar y se hace imposible llegar a buen término. Entonces, el hecho de validar los costos parametrizados antes de empezar a usar la herramienta, capacitar y estar constantemente con el usuario para acompañarlo en sus dudas, sus crisis, sus problemas, realmente hace la diferencia.
Sería gracias. Nuestro servicio de postventa es muy distintivo respecto a otros sistemas. Perfecto. Bien. Esto es un poquito lo que les adelanté antes, el servicio postventa, usamos estas herramientas. Y ahora volvemos a ver los objetivos que vimos en un principio. Vimos cómo Aramis puede impactar directamente sobre estos objetivos, porque vimos la velocidad de respuesta, la optimización de recursos, la disminución del margen de error, etc. Hasta el análisis de los datos con los listados que conversamos, ¿no? Todo lo que vimos en estas diapositivas impactan directamente en estos objetivos que son los principales del área. Al impactar sobre los objetivos principales, bueno, vamos a tener un ahorro de recursos y por ende monetario y de organización del sector, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quieren conversar sobre algo? ¿Quieren contarnos la situación en la que están? Sí, Marcelo, yo, Omar, acá de HiPAC. Una preguntita, o sea, estamos viendo la implementación, pero bueno, todo el sistema es modular, o sea, se puede únicamente ahora sí que empezar con el módulo de presupuestación o viene todo el sistema, viene todo junto. ¿Cómo es que está todo el proceso? Bien, gracias por tu pregunta, Omar. Nosotros tenemos módulos independientes que se pueden ir incorporando y obviamente integrando con el módulo anterior. El único que depende de otro es el de órdenes de trabajo. O sea, yo puedo tener presupuesto solo y hasta ahí llegar. O tener presupuesto y órdenes de trabajo. Lo que no puedo tener es, por ejemplo, órdenes de trabajo sin presupuesto, porque eso va muy de la mano. Pero sí puedo tener presupuesto solamente. Y en algunos casos también tenemos módulos administrativos para generar una factura, una cobranza, que ahí tenemos que analizar, bueno, la legislación de cada región para ver si se adapta a lo que tenemos desarrollado. Nosotros tenemos un sistema administrativo, o sea, módulos administrativos implementados en Argentina, en Uruguay, y bueno, es cuestión de analizarlo, pero la respuesta es sí, son módulos que se pueden ir incorporando de a poco. Estos dos, digamos que son nuestros favoritos porque son los favoritos de los gráficos, ¿no? Son los módulos que realmente resuelven cosas para la gráfica que otros software no resuelven, ¿no? Entonces, es muy común empezar por presupuestos y luego incorporar la orden de trabajo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más? No sean tímidos, no hay ningún problema con que pregunten. Marcelo, en nuestro caso estamos acá en Ecuador en dólares, ¿no? Y lo que quisiera saber es, dentro de, digamos, de nuestros modelo de presupuestos, obviamente nosotros no vendemos, qué sé yo, 100.000 trípticos, sino horas de producción y hemos establecido centros de costos en toda nuestra, digamos, de todos los procesos, como centros de costo. Entonces, estos centros de costo obviamente están establecidos con, digamos, con un costo hora, ¿no? Entonces, entendí que el sistema lo que hace es calcula los costos hora, yo le puedo cargar en dólares, en pesos. Ustedes tienen esta variable que veo que lo que hacen es multiplicarle por la cotización para actualizar la variación del dólar. En todo caso, como tenemos establecido nuestros centros de costo por horas, pues no, el sistema al parametrizarlo tiene esa opción y se abre a todos los procesos que uno puede tener y también puede ir incorporando nuevos procesos. Sería la pregunta. Perfecta, muy clara. La respuesta es sí, todo lo que dijiste se puede hacer. Por ejemplo, ahí puse en la pantalla, volví a lo que es el presupuesto. Ahí vas a ver una lista que dice CTP, papel, corte, arreglo de impresión. Estos son procesos, el sistema tiene una lista vacía, o sea, nosotros la creamos para cada cliente. Y si vos hoy haces 10 procesos
y mañana me decís, mira, incorporamos una máquina que ahora hace laca con gusto a café, se incorpora. O sea, no tenés un límite de procesos y cada uno puede tener un valor que, por su centro de costo. Y ese valor puede estar dolarizado o en moneda local. Si ustedes manejan el dólar como moneda principal, podría estar todo en dólares. Y la propuesta es salir en dólares. Pero cuando en un país se usan las dos, hay una moneda local y además el dólar, bueno, pueden estar configurados en moneda local, pero que algunos valores los consulta en dólar y lo multiplica por la cotización correspondiente. Entonces, yo puedo poner el valor del centro de costo en dólares. Y después quiero que todo el presupuesto me diga al final cuántos pesos de mi país equivale, y también puedo decirle cuántos dólares equivale el producto final. Ambas cosas puedo hacer. No sé si lo expliqué bien, Rodrigo, o si querés reforzar algo que me saltiere. No, sí, gracias Marcelo, todo claro, muy amable. Un gusto. Sí, mira, dice la pizza es hacer siempre una masa delgada. Ya ves, te he dicho. Marcelo, Bien. de nuevo yo, Omar. Sí, Omar. Pregunta, ¿hay una parte en la que me vaya diciendo cómo es que va mi orden de producción, en qué parte del proceso vaya? ¿O eso es aparte de otro módulo? Correcto, es otro módulo, ¿no? Nosotros hoy quisimos hacer una presentación acotada, la verdad que para que no hacerla muy larga y aburrirlos, pero estos son los dos módulos primeros, por decirlo de alguna manera. De acá para adelante se puede incorporar un módulo de planeamiento, recolección de datos, carga de partes de insumos, análisis de lo que pasó en la producción con lo que pasó en el presupuesto. Así que la respuesta es sí, y todos son módulos, ¿no? Como vimos antes. Ok, entonces la parte de informes, esa sí viene aquí junto con las órdenes de producción. Las órdenes de compra, perdón. Sí, claro, cada módulo tiene su sección de listados. Entonces, si vos tenés el módulo de presupuestos, vas a tener una sección de listados, informes de presupuestos. Los que yo comenté ahí eran de presupuestos. Okay. Pero el módulo de producción de órdenes de trabajo tiene su listado. Por ejemplo, tiene un listado que te emite todas las órdenes pendientes, otro que te emite todas las órdenes con la mayoría de sus datos en un archivo Excel para que el usuario lo pueda utilizar. Hay un calendario de entrega en el módulo de órdenes de trabajo que me dice, mira, el martes tenés que entregar estas órdenes de trabajo, el miércoles estas, el jueves esta otra. Cada módulo, depende del módulo que tengas, van a ser los listados. Excelente, muchísimas gracias. No, a vos. Bien. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién Hola, habla? Sí, Liliana, de Paraguay. Un gusto, Liliana. Igualmente. Quería hacer una consulta en cuanto al módulo ese de reportes. ¿Qué incluiría hoy de análisis? ¿Qué más o menos incluiría? Y también si puedes hablar un poquitito más del GPA. Sí, mira, con respecto a los listados, en el módulo de presupuestos, los que más me gustan, digamos, son los que pusimos en la placa, ¿no? El análisis de efectividad, que es comparar cuántos presupuestos hice contra los que me aceptaron, y esa efectividad la puedo analizar por cliente, por producto, por vendedor, por tipo de producto. Por ejemplo, bueno, ¿qué somos más? Nosotros, la empresa hace libros, etiquetas y folletos. ¿En dónde somos más efectivos? Y ahí el sistema me va dando información que me ayuda también a definir la estrategia comercial o bien ajustar mis parámetros de cotización, porque estoy teniendo una efectividad muy baja en un producto que debería tener una efectividad alta por las características de mis máquinas. Después está el de estadística de rechazos. Me dice cuáles son los presupuestos que te rechazaron y te da una información porcentual, ¿no? Te va a decir, el 20% fue porque no le cerró el precio, el 30% porque quería más financiación, el 40% porque quería que lo hagamos en menos tiempo de lo que podemos. Los motivos los definen ustedes. Lo importante es alimentar al sistema. Entonces, cuando el comercial releva que el cliente dice, mira, no lo voy a hacer con vos porque estás
con un costo muy alto, bueno, entrar al sistema y decirle, el cliente lo rechazó por este motivo. Y hasta puede escribir un comentario. A veces se pone la diferencia que había entre la propuesta que aceptó el cliente y el presupuesto que le mandamos. Entonces tengo la estadística de rechazos. Después puedo ver cuánto en dinero, qué importe vendí por cada una de estas líneas, ¿no? Cuánto de papel, cuánto de impresión, cuánto de corte. Es un análisis general, pero de los ítems vendidos, ¿no? Sobre lo que me aceptó el cliente. Ese listado ayuda mucho cuando tenemos dudas de... Estamos tercerizando mucho la producción del laminado plástico, el polipropileno. ¿Conviene comprar una máquina o no conviene comprar una máquina? Entonces, un análisis fácil o que me pueda ayudar, Aramis, yo me puedo sacar este listado que me va a decir, mira, en los últimos 6 meses, en concepto de laminado, vendiste 100.000 pesos. Entonces, eso que yo vendo, lo puedo comparar con la inversión y calcular el ROI o, bueno, tener una idea de en cuánto tiempo recuperaría ese dinero, ¿no? Ok. Si querés hablo en cuanto al valor de lo presupuestado con relación al valor efectivamente producido, de repente presupuestas algo que, bueno, te salió algo mal y perdiste, ¿verdad? O sea, ¿tenés algún tipo de análisis de eso o eso está en otro módulo? Sí, está en otro módulo. Está, digamos, en el último módulo de producción. Porque ahí quedaría cerrado el circuito, ¿no? Lo presupuesto, hago una estimación. Estimo que voy a imprimir 5 horas. Genero el orden de trabajo, la planifico y finalmente se imprime. Y ahí hay que darle al sistema, en un módulo que llamamos análisis de costos, hay que darle la información de lo que pasó. Entonces le voy a decir, bueno, tardé 7 horas en imprimir este trabajo. Y ahí Aramis junta el principio del circuito, que era el presupuesto, con el final, que es la carga de un parte de producción. Y en esa comparativa me va a decir, habías presupuestado 5 horas y producción usó 7 horas. Y me va a arrojar el desvío en porcentaje y en importe también, ¿no? Ok, entonces hay que tener el módulo de producción también ahí. No sirve con tener el orden de trabajo, hay que tener el módulo de análisis producción. De costos. De análisis de costos, ok. Correcto. Que es como, es un módulo de producción, ¿no? Producción tiene 3 grandes módulos: órdenes de trabajo, planeamiento y análisis de costos. Ok. Y con respecto a GPA, lo que te puedo ofrecer, Liliana. ¿Anís, querías decir algo? No, le iba a decir un poco de GPA, pero si le vas a ofrecer una individual para contarle, mejor. Claro, te ofrezco, Liliana, y después podemos hacer una demostración sobre esa herramienta y también te puedo mandar un video donde explica algunas cosas y bueno, vemos puntual esa herramienta y lo comparamos con lo que hace tu empresa y lo que estás buscando. Ok. Y me gustaría ver un poquito también lo de planeamiento, ¿verdad? Porque aquí creo que revisamos órdenes de trabajo y nos quedamos ahí, ¿verdad? Falta planeamiento y falta análisis de costos, ¿verdad? Esos dos módulos nos faltarían, ¿verdad? Revisar. Perfecto. Lo que te ofrezco, Liliana, y esto es un ofrecimiento para todos, es que el que quiere ver una demostración de cualquier aspecto o reforzar los módulos que vimos o ver otro módulo, otra herramienta, nos contacta, van a fijar 1 hora y un día conmigo y se van a conectar a mi PC y ya en vez de diapositiva vamos a ver el sistema, vamos a ver el sistema andando y hacemos juntos los casos que necesiten y el circuito que quieran ver. Ok, perfecto, gracias. Por nada. Bien. ¿Alguno más? Con total confianza. Su pregunta no molesta, al contrario. Ahí está, Rodrigo. Sí. Sería bueno tener una presentación integral del sistema, porque lo que uno busca ya no es módulos independientes, sino un concepto de asociarse con una empresa que ver su desarrollo en sí, ¿no? O sea, de una forma mucho más 360. Entonces, si tuviesen una presentación digamos, más integral de todo lo que ustedes tienen desarrollado, tanto a nivel de ambientes
web, de presupuestos, de producción, de analítica, de Big Data, todo lo que tengan. O sea, sería bueno tener, porque uno lo que busca realmente es hacer una alianza integral, mucho más, no solo de un módulo, ¿no? Sino de todo, porque también, y aprovecho también la otra pregunta sería, ¿sabes? El módulo, el desarrollo de ustedes, el lenguaje se puede comunicar independientemente con, por ejemplo, con otro módulo que no sea desarrollado por ustedes. Si yo tengo producción, por ejemplo, y ustedes tienen presupuestos más avanzados, ¿puedo conectar los dos? Las dos preguntas puntuales. Claro, en principio, con respecto a la primera pregunta, me parece importante que hagamos una cita individual para realmente, como decía Marcelo, ver específicamente el problema de cada uno, y ahí podemos ver todos los módulos del sistema y todo lo que usted necesite considerar. Y por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, le respondo yo la otra que me acuerdo. Nosotros podemos hacer interfaces a otros sistemas. En general, no importa en qué, cómo estén configurados, porque vamos a buscar un archivo en común. Entonces, Aramis puede dejar, por ejemplo, cuando se acepta un presupuesto, podríamos desarrollar una interfaz a medida donde dejamos en una base de datos, en un repositorio, la información de la orden de trabajo que acaba de generarse. Entonces, otro sistema puede leer ese archivo compartido y con eso, bueno, generar un pedido en un sistema administrativo o una orden de taller en un sistema de producción que la empresa no pretenda cambiar. Entonces, la respuesta es sí, se pueden configurar, tenemos que ponernos de acuerdo en qué datos pasar, con qué estructura, hacemos una especie de equivalencia, ¿no? O sea, en Aramis el cliente tiene 5 caracteres, ¿cuántos tiene en tu sistema? Y ahí hacemos como una integración personalizada para que queden unidos. Entonces se desarrolla un proceso transparente, donde el usuario tal vez acepta el presupuesto en Aramis y se está generando una orden de trabajo en otro sistema sin que el usuario haga nada. Así que sí, se puede, Rodrigo. Y bueno, con respecto a la... ¿Cómo es? Es decir, incorporando también, o sea, así como se puede exportar, se puede importar de otro sistema o de otros módulos a nuestro sistema. Eso ya es también una cosa en particular con la empresa y con el sistema que tenga. Bien. Perfecto. Gracias las respuestas. No, por nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, si a alguno le quedó una duda y le surge después de la presentación, puede contactarnos por mail. Algunos tienen mi WhatsApp, yo hoy le mandé a los que dejan el número de WhatsApp el recordatorio, así que me pueden escribir a ese mismo número. Y bueno, estamos para responder todas las dudas y ver si podemos juntos avanzar en algún proyecto beneficioso para ambos, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos comunicados. Gracias a ustedes.